Continuando con el taller de resistencia y circuitos en serie y en paralelo, seguimos con el punto número 8. Dice: la resistencia de un conductor está dada por, pues según la ecuación, R es igual al coeficiente de resistividad por la longitud sobre el área. El punto 9. La resistencia de un conductor, dice A, es directamente proporcional al área A. No, es inversamente proporcional. B, es inversamente proporcional a la longitud del conductor. No, es directamente proporcional. Y C, es directamente proporcional a la longitud del conductor. Esta es la verdadera. 10º punto. Las unidades en el sistema internacional del coeficiente de resistividad son, vimos en teoría que es el ohmio por metro. Un reóstato es, por teoría, un reóstato es una resistencia regulable por su longitud. 12. En un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias del circuito. 13. Una de las siguientes ecuaciones no corresponde a la ley de Joule. A potencia igual a B por I, si es correcta. B igual a potencia igual a I cuadrado por R, sí, porque B es igual a I por R, entonces se transformaría en I cuadrado por R. C, la potencia es igual a B cuadrado sobre R también, porque si aquí I es igual a B sobre R, quedaría B cuadrado sobre R, por lo tanto, esta no corresponde a una de las ecuaciones de la ley de Joule. 14. Una de las siguientes unidades no corresponde a las unidades de potencia. Esta sí, porque es trabajo sobre tiempo. Esta es la que no corresponde, porque dice voltios por amperio sobre segundo, y no es voltios por coulomb por segundo, porque esta sí es la unidad de intensidad de corriente. Y esta también, newton por metro por segundo. Newton por metro es un joule, luego esto es una unidad de potencia. Entonces la que no corresponde es voltios por amperímetro por segundo. Ahora vamos a resolver unos problemas que tenemos propuestos, ¿sí? Dice el primero: la resistencia de una bobina es de 40 ohmios. Se corta a una longitud de 3 metros. Se mide su resistencia y se encuentra que es 0,2 ohmios. ¿Cuál es la longitud original de la bobina? Entonces, para la primera parte tenemos que R1 es igual a la resistividad por L1, o sea la original, sobre el área. Y la segunda, que es la que se cortó, dice que es R2 igual a la resistividad por L2 sobre área. Aquí debemos tener en cuenta que la resistividad y el área son constantes por tener la misma resistencia. Entonces dividimos R1 entre R2 y nos queda que es el coeficiente por L1 sobre área sobre el coeficiente por L2 sobre área. Se cancelan las áreas y las resistividades y nos queda que R1 es a R2 como L1 es a L2. Reemplazamos 40 ohmios sobre 0,2 ohmios igual a la longitud original sobre 3. El 3 pasa a multiplicar, hacemos la operación y nos da 600 metros. Ahora tenemos el segundo punto. Dice que tenemos un circuito mixto cuya diferencia potencial es de 60 voltios. Que nos piden la resistencia equivalente, nos piden la diferencia de potencial y nos ponen la resistencia de 10 kiloohmios y la intensidad que atraviesa la resistencia de 4 kiloohmios. Llevamos este circuito, ¿sí?, a la herramienta Crocodile Eclipse y miramos que aquí tenemos un sistema o un tramo con resistencia en paralelo y otro aquí con resistencia en paralelo. A este lo llamamos 1 sobre R1, ¿sí?, por la teoría de resistencia en paralelo, igual a 1/4 sobre 1/12. Sacamos el mínimo común de los denominadores, daría 12. 12 entre 4 es por 1, 3. 2 entre 12, 1 por 1, 1. Sumamos, nos daría 4/12 y hacemos el inverso. La resistencia de 1 nos daría 12 sobre 4, que sería 3. Ahora para este tramo lo llamé 1 sobre resistencia 2. Entonces 1/5 más 1/20. También sacamos el mínimo. 20 entre 5, 4. 20 entre 20, 1. Sumamos, nos daría 5 sobre 20. Invertimos, la resistencia que entre 2 sería 20 sobre 5 igual a 4. Este circuito se nos transforma en este. La resistencia de 2 sigue, la de este 2 también sigue. Esta se nos transformó en 3 y esta se nos transformó en 4. Y aquí sigue la de 16. Aquí observamos que tenemos un tramo que quedó en serie, otro tramo que quedó en serie.
Por lo tanto, la resistencia equivalente para cada tramo se suma normalmente las resistencias. 3 más 2 me daría 5 ohmios, aquí 4 más 10 me daría 20, y esta de 2 continúa. Ahora aquí me quedó un sistema o un tramo con resistencia en paralelo, entonces lo llamo R3. 1 sobre resistencia caliente 3 sería a un quinto más un veinteavo, mínimo con un 20, entre 5 4 por una 4, 20 entre 20 1 por una 1, invertimos, daría 20 entre 5 me daría 4, y me queda este circuito que ya me queda en serie. Entonces sumo 2 más 4 y me daría 6, luego la resistencia equivalente sería 6 kiloohmios. La parte B me dice cuál es la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia de 16 kiloohmios. Para ello hallamos la intensidad total según la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm me dice que es B, voltaje es igual a I por resistencia, intensidad por resistencia. Despejamos la intensidad, nos queda B sobre la resistencia. Estamos multiplicando, pasa a dividir 60 sobre 6000 y nos daría 0,01 amperio. Vemos que esta intensidad total, aquí en este circuito nos regresamos como está en serie, es la misma para la resistencia de 4 y para la resistencia de 2, ¿sí? Entonces por lo tanto podemos hallar el voltaje 4. El voltaje 4 sería la intensidad total por la resistencia 4, 0,01 por 4000 y nos daría 40 voltios. Como este voltaje o esta resistencia viene de estas en paralelo, entonces el voltaje que hallamos acá es el mismo para la de 20 y es el mismo para la de 5. Entonces puedo hallar la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 20. Entonces sería I20 es igual al voltaje 4 sobre la resistencia 20. En las operaciones daría 40 sobre 20.000, me daría 0,02 amperios. Si analizamos 20 es el resultado de 4 más 16. Entonces la intensidad de corriente de 20 la podemos utilizar para hallar el voltaje de la resistencia 16, que sería I20 por el 16, nos daría 0,002 amperios por 10.000, nos daría 32 voltios. La C nos dice cuál es la intensidad que atraviesa la resistencia de 4 kiloohmios, o sea, de este de 4 kiloohmios. Lo mismo, tenemos el voltaje total, igual intensidad por la resistencia, despejamos la intensidad que la calculamos, nos da 0,01 amperio. Vimos que este voltaje 4, ¿sí? Al calcularlo se transforma en este voltaje, o sea, sería igual para el voltaje de 20 kiloohmios y para el voltaje de 5, porque en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces si aquí calculamos el de 4, será igual para el de 20 y para el de 5. Entonces necesitamos la intensidad que circula por 5. Entonces igual el voltaje 5 sobre el de 5. 40 sobre 5000 nos daría 0,08 amperios. Pero hay que tener que la intensidad en 5 es la misma intensidad en 2 y la misma intensidad en 3. Por lo tanto, me daría 0,008 amperios para ellas, porque el circuito está en serie. Entonces, por lo tanto, el voltaje en 3, que no necesito, es la intensidad 3 por la resistencia 3. 0,008 por 3000 me daría 24 voltios. Pero esta resistencia es el resultado de estas dos en paralelo. Entonces, el voltaje de esta resistencia es el mismo el del 4 voltios y es el mismo el de 12. Entonces aquí lo colocamos, ¿sí? Y calculamos I4. Entonces I4 sea el voltaje de 4 sobre la resistencia de 4, 24 entre 4000 nos daría 0,06 amperios. Les quedan a ustedes este problema 3, este problema 4 para que lo resuelvan y apliquen lo aprendido y lo visto en los dos videos del taller de resistencia y circuitos en serie y en paralelo.